¿Crees que sabes de vino porque sabes mover la copa? Te apuesto a que no conocías estos 10 datos que van a cambiar completamente la historia de lo que estás bebiendo. Empezamos. Te aseguro que alguno de estos datos van a cambiar por completo la forma en la que ves las botellas de vino y disfrutas de lo que bebes. Empezamos por el primero, el Vaticano. Cuando pensamos en países que son los mayores consumidores de vino, pues solemos pensar en Francia, en España, en Italia. Bueno, spoiler, España no estamos ni entre los 5 primeros, ¿eh? Pero el primero del mundo es, efectivamente, el Vaticano. Consumen más de 74 litros al año por habitante. Y no pensemos que es simplemente porque están siempre de fiesta. O sea, tiene una razón. El Vaticano tiene más o menos unos 1000 habitantes. Y son todos adultos. Es decir, ya la media por litro por habitante sube. También hay liturgias, con lo cual hay consumo de vino. Y sobre todo también hay muchos eventos diplomáticos en el Vaticano. Con lo cual todos estos elementos hacen que sea el país que más vino consume en el mundo. Para que te hagas una idea, en España no llegamos ni a 40 litros por habitante. A que te ha dicho muchísima gente que las lágrimas en el vino son símbolo de calidad, pues este es el segundo dato curioso. No tiene absolutamente nada que ver. Cuando veas estas lágrimas en el vino, lo único que están enseñándonos es el nivel de alcohol y el nivel de azúcar que tiene el vino. Estas lágrimas se llaman el efecto Marangoni y es pura física. No hay ficción, no hay nada de poesía. Simplemente es que el alcohol se evapora antes que el agua. Y entonces esta tensión superficial crea estas lágrimas. Es decir, que cuanto más alcohol, vas a ver la lágrima mucho más ancha y que va a caer más despacio. Oenofobia. ¿Te suena esta palabra? Este es el tercer dato curioso. Y básicamente es el miedo a las botellas de vino. Es decir, de una forma irracional, alguien al ver una botella de vino va a tener miedo, pues como hay otras fobias, como bueno, pues ya lo conocemos, claustrofobia, el miedo a las arañas, etcétera, pues aunque no te lo creas, hay un miedo a las botellas de vino. Y el cuarto dato curioso, este puede que la conozcas, que es más mítico, ¿vale? Que es el brindis. El origen del brindis viene de la época griega y romana, cuando se chocaban las copas de vino para que el vino pasase de una copa a otra para ver si estaba envenenado. De hecho, más en la época medieval, más adelante, mirabas a los ojos para ver si tenías esos síntomas al tomar el vino. Así que ya sabes, el brindis mola muchísimo, pero tiene un origen que salva vidas. Saber si el vino estaba envenenado. Y hablando de envenenamientos, vamos a contar otro dato que me encanta. ¿Veis esta botella? ¿Veis alguna diferencia? Una botella de champán, bueno, aparte del tamaño, obviamente. Pues fijaros, esta botella tiene el fondo plano. Y eso es absolutamente raro en las botellas de espumosos. Por eso el zar Alejandro II pidió a Louis Roederer este formato de botella. Dos cosas increíbles. Fondo plano, como hemos visto antes. Esto era para evitar que hubiese explosivos. En esa época pues había muchos atentados. Y también pidió que la botella de champán fuese transparente para, primero, ver si estaba envenenado y ver qué había dentro. Esto sabéis que es malísimo para la protección del champán. Por eso habéis visto que muchas botellas de cristal tienen este papel y este plástico de color para protegerlo del sol, ya sabéis, protegerlo de la luz, que es el peor enemigo de la conservación del vino. Hoy, cristal representa la elegancia, representa un champán de súper lujo que solo se puede encontrar en sitios pues muy difícil de encontrar. Así que nada, gracias al zar Alejandro II tenemos un cristal que está maravilloso. Sexto dato súper chulo, bodegas bajo el mar. Esto no es, que también ha pasado, las botellas de champán que han encontrado del Titanic, por ejemplo, que estaban bien conservadas. Bueno, pues esto de las bodegas bajo el mar viene un poco también por ahí. Es decir, se están haciendo muchos estudios y se está demostrando
que si tú dejas las botellas de vino bajo el mar, como tienen oscuridad total, tienen una temperatura constante, incluso ese vaivén un poquito de las olas y de la marea, hace que el vino se críe y envejezca de una forma diferente y de hecho dicen que es mejor. Yo subí un reel hace un año y he probado bastantes bodegas de estas. Honestamente, a día de hoy, yo personalmente, no sé si puedo deciros que es mejor o es peor. Sí que os recomiendo que lo probéis, además las botellas, honestamente, también mola mogollón a nivel visual y estético, con todos los crustáceos, con todas las gambitas y tal. Queda súper chulo. También deciros que es importante, el vino se hace de forma normal. O sea, el vino primero pasa por un viñedo, se tiene su fermentación, se prensa, se embotella y es la crianza la que se hace bajo el mar. Así que os recomiendo que vayáis a buscarlas, que la probéis y de hecho, si me dejáis en comentarios si os pareció bien o no, os lo agradezco. Y hablando de crianzas curiosas, esta os va a encantar. En 2019 enviaron 12 botellas de vino francés al espacio. Sí, al espacio. Luego se quejan de que la gente del mundo del vino nos llaman, ¿no?, pijitos, tal. Bueno, a veces hacemos estas cosas. Enviaron 12 botellas de vino francés, ni más ni menos que de Petrus. Y lo enviaron para saber si la crianza en el espacio afectaba las características del vino. La realidad, yo no lo sé, no lo he catado. Fueron 12 botellas. Los expertos dicen que cuando el vino volvió a la tierra, volvió con unos taninos más suaves y con una evolución más positiva. Es decir, les gustó más el vino evolucionado en el espacio que evolucionado en la tierra. Yo no os voy a dar mi opinión, pero esto es un experimento que se hizo y en una cena, tomando un vinito, queda genial contándolo. Esta me encanta y esta, espero que os encante, está comprobado que la música altera el sabor del vino. Y es que es verdad que la música altera casi todo, ¿no? Porque al final entra en nuestro cerebro y cambia nuestras percepciones. Os voy a dar 2-3 tips y 2-3 informaciones que molan mucho. Si la música es grave, el vino se va a notar más pesado. Sin embargo, si la música es más aguda, lo vas a sentir más fresco y más refrescante. Personalmente os subí a las redes sociales hace como un año, pero os lo voy a poner por aquí, cómo maridar vino con rock and roll, que ya sabéis que es una de mis músicas favoritas, y que sepáis, pequeño spoiler, Cabernet Sauvignon y rock and roll mola muchísimo. Y esta me encanta, y los que me seguís en redes sociales ya os la sabéis, que es por qué las botellas de vino son de 0,75 y de no 1 litro. ¿Eso te la sabes? Pues te voy a contar de dónde viene, y viene de un tema logístico. El mercado del vino, pues tradicionalmente, y de hecho hoy en día sigue bastante, ha estado dominado por el mundo anglosajón. Y los anglosajones tenían una medida que se llamaba el galón imperial, que son 4,5 litros. ¿Qué pasa? Que el vino se transportaba en barricas, y estas barricas se medían en galones, porque los británicos eran los clientes principales. Una barrica bordolesa tiene 50 galones, que son 225 litros. Que resulta que si lo divides por ese 0,75 te salen 300 botellas exactas. Y esta es la razón principal, logística, de por qué las botellas son de 0,75. Y espera, si sé lo que vas a hacer, vas a ir a comentarios, que no es así, que es porque el soplador de botellas solo tenía capacidad pulmonar para soplar hasta 0,75. Esa mola también, ¿eh? Pues te digo que no, escúchame. Vete a las bodegas centenarias, vete a las bodegas de Rioja de más de 130 años, vete a Jerez, vete a las grandes bodegas del mundo y te dirán que es por esta razón logística, ¿vale? El del soplador también mola. Si tú quieres continuar, continúa. No te voy a chafar esta anécdota, pero es logística y 0,75. Y el último dato, este os va a volar la cabeza. El corcho de las botellas de espumoso. Fallo logístico, no tengo ninguno. Podríamos abrir esta botellita, ¿no? Para celebrar. Bueno, voy a esperar a celebrar algo y la abrimos. El corcho de las botellas de espumoso, aunque tú creas que tiene la famosa forma del hongo, no, es rectangular. Y te voy a pedir una cosa, mira, para YouTube ahora mismo, ¿vale?
ábrete una botella de espumoso para celebrar lo que quieras. Con tu chica, con tu chico, con tus amigos, para cenar, lo que sea. Abre una botella de espumoso. ¿La tienes? Coge ese tapón. Mételo 10 segundos en el microondas. El calor va a hacer que el corcho vuelva a su forma original. La forma de champiñón simplemente es por la presión que tiene aquí dentro y por la cápsula, que si no se escaparía el corcho. Así que, escúchame, esta es una prueba que igual, en una cena, en casa, con amigos, coges el tapón, lo metes 5 segundos, ¿apuestas algo? Lo metes 10 segundos en el microondas y es una apuesta segura. Así que ya sabes, el corcho es cilíndrico. Bueno, ya has visto, el vino es mucho más que uva fermentada. Es historia, es ciencia y sobre todo es anécdotas y pasar buenos momentos. Y si has pasado un buen momento viendo este vídeo, sabes que te voy a pedir, que me ayuda mucho, ¿no? Suscríbete, dale a la campanita, dale like, comenta un poquito de todo, porque vamos a seguir haciendo vídeos maravillosos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y espero veros en el siguiente.